La especialidad de ortopedia y traumatología tiene dos componentes. Por un lado, la ortopedia, que se ocupa de las enfermedades del aparato locomotor. Por ejemplo, como ven en esta diapositiva, tenemos una patología muy común de una de las articulaciones, como la rodilla, que ha producido una artrosis severa. Y cómo se realiza el tratamiento ortopédico de esta patología, generando un reemplazo articular con una prótesis total de rodilla. El otro componente de la especialidad es la traumatología, que se ocupa de las lesiones provocadas por una noxa física, ya sea fracturas o luxaciones, etc. En esta diapositiva vemos cómo una misma área anatómica, la rodilla en este caso, sufre un trauma de alta energía produciendo una fractura, en la cual se resuelve con un tratamiento traumatológico, en este caso una osteosíntesis con placas y tornillos. Para manejar los conceptos básicos de la traumatología tenemos que tener en cuenta un conjunto de lesiones fundamentales constituidos por contusiones, esguince, distensión muscular, ruptura ligamentaria, rupturas tendinosas, ruptura muscular, luxación, heridas y fracturas. Contusión es el traumatismo directo en la piel, la cual resiste sin abrirse y los tejidos subyacentes sufren una fricción o compresión. Una forma de clasificarla es en tumefacción, equimosis, hematoma. Tumefacción es la hinchazón por el edema. La equimosis se rompen los vasos, hay hemorragia subcutánea y el hematoma ya es una colección sanguínea. El concepto de equimosis tardía es la hemorragia que se produce en órganos profundos y luego se superficializa, por ejemplo un traumatismo de rodilla. Es importante tener en cuenta la evolución del hematoma, ya que este puede reabsorberse en forma total o parcial, también puede organizarse, puede calcificarse o inclusive supurar. En esta diapositiva podemos ver ejemplos de una equimosis superficial en la piel, un hematoma un poco más extenso a nivel posterior del muslo y un hematoma ya organizado, el cual termina requiriendo una limpieza quirúrgica con drenaje y una gran pérdida cutánea por la necrosis que se produce. El esguince, también conocido como torcedura en artrosis, distensión ligamentaria, es nada más que la alteración anatomopatológica y clínica de una articulación por un movimiento brusco en la que se sobrepasa el límite normal. La manifestación generalmente es por dolor, tumefacción, equimosis y derrame en la articulación. Los esguinces más típicos son los tobillos y la rodilla, pero se producen en cualquier articulación que tenga movilidad y sostenida por ligamentos. La distensión muscular es la ruptura fibrilar o incompleta de un músculo. Clínicamente se manifiesta por dolor, tumefacción e impotencia funcional. Los sitios más habituales donde se produce esta lesión es en los gemelos, que hay que diferenciar sobre la ruptura del tendón de Aquiles, ya que los pacientes refieren el mismo mecanismo y la misma sintomatología. Otra de las áreas es el cuádriceps y la inserción inferior miofacial de los músculos lumbares largos. Tenemos también la ruptura ligamentaria. El ligamento distendido sufre una ruptura y quita la estabilidad a la articulación. Hay distintos grados, como son la subluxación, en el cual la articulación conserva parcialmente el contacto, y la luxación, donde los extremos articulares están separados completamente. Las manifestaciones clínicas es con dolor, tumefacción, equimosis. Al examen presenta apertura articular, como por ejemplo diastasis o bostezos, y los sitios frecuentes son tobillo, rodilla, la base del pulgar y otras articulaciones. En cuanto a la ruptura tendinosa, esta puede producirse por una contracción violenta del músculo, una elongación súbita del tendón y se manifiesta con impotencia para la movilidad activa, pero es posible la pasiva y puede palparse la mueca al examen físico. Los sitios donde pueden producirse más frecuentemente este tipo de lesiones son ruptura del tendón supraespinoso en el hombro,
ruptura del tendón de la porción larga del bíceps braquial, ruptura del extensor largo del pulgar, dedo del martillo de la mano, ruptura en ojal, arrancamiento tuberositario de la pelvis, ruptura del aductor largo del muslo, ruptura del tendón rotuliano o del cuádriceps y ruptura del tendón de Aquiles. En esta diapositiva podemos observar el arrancamiento tuberositario en la pelvis, una ruptura de tendones múltiples a nivel de la muñeca, una resonancia magnética de un hombro donde se observa lesión del manguito rotador y ruptura del tendón de Aquiles, que normalmente son las más frecuentes. Otra de las lesiones es la ruptura muscular, que es una solución de continuidad del tejido muscular. Clínicamente presenta una impotencia funcional más hematoma focal grande a nivel de la lesión. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo se genera la retracción de la masa muscular a nivel del cuádriceps. La luxación es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares. Las causas pueden ser traumáticas, generando una ruptura de la cápsula y de los ligamentos articulares, o ortopédicas, donde genera una luxación congénita o patológica de las articulaciones. Una forma de clasificarla es traumática, patológica, recidivante, habituales, voluntarias o congénita. Normalmente se manifiesta con dolor, impotencia funcional, deformidad, resistencia elástica a cambios de posiciones especiales del miembro por la posición antálgica, y las radiografías normalmente confirman el diagnóstico de la luxación. Las complicaciones generalmente son rigidez articular y calcificaciones periarticulares. Las luxaciones deben considerarse una verdadera urgencia médica, debido a que al paciente le produce mucho dolor. Ustedes en esta diapositiva pueden apreciar cómo una luxación anterior de hombro genera una posición antálgica, una fascia de dolor en el paciente. El otro ejemplo es una luxación interfalángica del dedo de una mano, lo cual es una patología frecuente también. Las heridas son solución de continuidad de la piel y tiene una clasificación muy amplia, la cual debemos tener en cuenta sobre todo al completar las historias clínicas de los pacientes. Las heridas pueden ser punzantes, cortantes, contusas, desgarradas por arrancamiento o a colgajos con pérdida de sustancia, simples, complicadas, penetrantes, perforantes, transfixiantes, múltiples o por arma de fuego o esquirlas. Las heridas graves significan un daño tisular que produce una infección severa, gangrena gaseosa o inclusive la muerte. En esta diapositiva podemos apreciar una herida grave en la mano con desgarro, pérdida de sustancia, una herida necrosada en el dorso del pie con pérdida de sustancia y una herida contuso cortante a nivel de la rodilla. Las fracturas son solución de continuidad del hueso. En esta diapositiva vemos una fractura de la diáfisis del fémur con un trazo simple y otra, una fractura del fémur distal con las características multifragmentarias. Las fracturas pueden clasificarse según el mecanismo de lesión, que puede ser directo o indirecto. Dentro de los indirectos, las fracturas son por flexión, por compresión, por torsión, por cizallamiento o por abulsión. Normalmente en estas radiografías podemos ver una fractura muy frecuente y común, como es la fractura de cadera a nivel del cuello femoral y una fractura de calcáneo por una compresión axial. Otra forma de clasificarla es anatomopatológica: fracturas completas, a 2 fragmentos, con tercer fragmento o en ala de mariposa, multifragmentarias o con minutas, y las fracturas incompletas en tallo verde o en fracturas subperiósticas que se dan principalmente en niños. Las fracturas también pueden clasificarse según el trazo de fractura. En esta diapositiva vemos una fractura oblicua larga a nivel distal de la tibia, una fractura espiroidea también a nivel distal de la tibia, una fractura transversal en la diáfisis de un húmero y una fractura oblicua corta a nivel de la diáfisis de la tibia.
Otra clasificación de la fractura es según la exposición. Por eso tenemos fracturas cerradas y fracturas expuestas, donde se produce una lesión de las partes blandas y el hueso entra en contacto con el exterior, generando mayor riesgo de infección. Aquí vemos una luxofractura de tobillo expuesta, donde queda la superficie articular y parte de la tibia distal en contacto con el exterior. La clasificación más utilizada en traumatología es la alfanumérica AO. Esta clasificación nos proporciona información sobre la fractura en el sentido de ubica primero el hueso que está afectado, nos dice dónde se encuentra el trazo de fractura, es decir, si está a nivel proximal, medial o distal de la diáfisis de la fractura, y también nos dice qué tipo de trazo de fractura tiene. Esto lo incluye a la fractura en un grupo que a su vez puede dividirse en distintos subgrupos de fracturas. En esta diapositiva ven cómo segmenta a los huesos largos en proximal, medial y distales. La clasificación alfanumérica de la O abre una descripción especial para cada una de las fracturas articulares de los segmentos. En esta diapositiva hemos puesto como ejemplo la fractura articular de la cabeza del húmero, de la región distal del fémur y proximal de la tibia. La clasificación AO subdivide en grupos y subgrupos dependiendo del patrón fracturario que se presenten y cómo afecta la articulación, si en forma parcial, completa o es una lesión extraarticular. La sintomatología de la fractura consiste en dolor, impotencia funcional del miembro, deformidad del miembro, acortamiento del mismo, rotación del miembro, hematomas. Para el diagnóstico de la fractura se utilizan las radiografías. Para esto tenemos que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno es utilizar siempre el par radiológico. Dos, que la radiografía debe abarcar la articulación proximal y distal al foco de fractura. Por esto, en la diapositiva tenemos ejemplos de radiografías incompletas donde no se observan los extremos proximales y cómo un patrón fracturario cambia cuando tengo un par radiológico sobre la misma lesión. En cuanto a las complicaciones, podemos dividirlas en tres categorías. Una de ellas es las complicaciones generales, como por ejemplo el shock hipovolémico, en el caso de un paciente politraumatizado con múltiples fracturas de huesos largos, haciendo la sumatoria del volumen que pierde en cada fractura, pone en riesgo la pérdida de la volemia. Por ejemplo, una fractura de fémur tiene aproximadamente una pérdida de 1,9 a 2 litros en el foco de fractura. Otra de las consecuencias generales es la embolia grasa, asociada principalmente a fracturas de los huesos largos. Las complicaciones locales inmediatas pueden ser lesiones vasculares, ya sea contusiones o heridas directas a nivel del vaso, o lesiones nerviosas directas o por isquemias. Las complicaciones tardías tenemos necrosis vascular, por ejemplo de la cabeza del fémur, del escafoide, miositis osificantes, artrosis postraumáticas, escaras por decúbitos de los pacientes, trombosis venosa profunda o el famoso síndrome de Sudeck, que es un síndrome simpático mimético que se presentan en pacientes con inmovilizaciones prolongadas, se caracteriza por una desmineralización ósea, edema del miembro, eritema y dolor, inclusive impotencia funcional. Una vez producida la fractura, se activa un sistema de reparación, el cual consiste en una extravasación sanguínea a nivel del foco de fractura, una hiperemia. También se activa la formación de coágulos, los cuales va a llevar posteriormente a una malla de fibrina rodeada de tejido de granulación. Se activarán los osteoclastos para generar una desmineralización ósea y luego dar forma al callo primario a través de los osteoblastos, que con el tiempo formarán el callo definitivo o maduro. Hay que tener en cuenta que se producen alteraciones en el proceso de reparación ósea.
Una de ellas es la consolidación viciosa. Quiere decir que el hueso ha consolidado en una posición que no corresponde, que puede ser en varo, en valgo, en retrocurvatum, en antecurvatum o en rotación interna o externa. El retardo de consolidación es cuando el hueso no ha completado el proceso de consolidación en el tiempo que debía hacerlo, pero radiográficamente va mostrando signos de consolidación más lentas. La pseudoartrosis ya es un proceso de larga evolución en el cual el hueso no ha logrado hacer la consolidación definitiva. Entonces se produce una remodelación a nivel del foco, se redondean los bordes, pueden producirse distintos tipos de pseudoartrosis con modificaciones crónicas a nivel del foco de la fractura que debía de consolidar. Otra patología es la no unión. Esto significa que el hueso, al llegar al término de tiempo necesario para hacer la consolidación, no ha hecho el proceso de consolidación y radiográficamente no tiene ningún signo de consolidación o de intenciones de consolidar. El tratamiento inicial de las fracturas comienza en el lugar del accidente. Recuerden que a estos pacientes hay que realizar una tracción suave del miembro, corregir la desviación angular y generar una envoltura para poder ser trasladado. Por eso se utilizan férulas de traslado, como pueden ser la férula de femorales, donde se incluyen las dos piernas para usar la pierna sana como un tutor, fijando la pierna lesionada. Después tenemos las férulas semirrígidas para ambos, tanto miembro superior como miembro inferior. Otra de las férulas que también se han utilizado son las férulas neumáticas, que vienen como una funda de nylon, donde con el sistema de aire de la ambulancia se infla y eso genera una compresión suave sobre la fractura o el miembro y la estabiliza. Otra manera es como se sale en la diapositiva de abajo, un traslado de una tibia, una fractura de tibia, que se inmoviliza o se envuelve cuando se trata de una fractura expuesta, cubriendo la herida y generando el traslado del paciente. Para inmovilizar una fractura en el miembro superior, la posición del miembro es a 90 grados, que sería la posición funcional. Esto se puede hacer con un yeso brachiopalmar, o utilizando un cabestrillo, normalmente es el cabestrillo tipo Vietnam. Cuando la lesión está a nivel proximal del húmero, esta inmovilización a veces es insuficiente porque no logra inmovilizar en forma completa la articulación glenohumeral. Pero este tipo de cabestrillo es la más utilizado para los pacientes con lesiones en el miembro superior. Otra de las maneras para inmovilizar en los miembros inferiores, ya en un ambiente hospitalario, puede ser el yeso, que dependiendo de la lesión incluye una bota corta de yeso, o si es una lesión de tibia, una tibia alta, se puede generar una bota larga de yeso o calzas de yesos. Cuando tenemos un paciente a la espera de una cirugía, uno de los métodos también muy utilizado es una práctica quirúrgica mínima, es la tracción ósea, que puede ser tracción ósea supracondilia a través de la TAT o tuberosidad anterior de la tibia o a través del calcáneo. Otro método de inmovilización de la fractura es la osteodesis. La osteodesis consiste en la utilización de clavijas de Kirchner que tienen sus diferentes diámetros para inmovilizar en forma percutánea una fractura. La mayoría de las veces es utilizado en miembro superior y se complementa en algunos casos con la inmovilización externa de un yeso. En la diapositiva tenemos la imagen de una luxofractura de falange del primer dedo, fijada con una osteodesis percutánea, y una fractura del radio distal, también osteodesis percutánea. La fijación externa es un método ideal o un gold estándar para el tratamiento de las fracturas expuestas o de pacientes que tienen un gran compromiso del estado hemodinámico general y no son aptos para hacer un tratamiento quirúrgico con una osteosíntesis definitiva. El fijador externo es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía que entraría dentro del control del daño en un politrauma grave y se utiliza principalmente, como dije recién, para las fracturas expuestas.
Aquí tenemos el ejemplo de un montaje de un fijador externo en una fractura expuesta de fémur, cómo se hace un montaje simple con pines o shunts que atraviesan la piel, generan el anclaje en el hueso, sostenido con un sistema de rótulas hacia el tubo o barra, de esta manera estabilizando la fractura en forma transitoria hasta la espera de un tratamiento definitivo. En cuanto a la osteosíntesis, método que se utiliza para la fijación definitiva de fracturas, tenemos varios métodos, principalmente la placa con tornillos. Hoy por hoy se está hablando de las placas bloqueadas de tornillo. Quiere decir que el tornillo se rosca a nivel de la placa. Como ven en el gráfico superior, la cabeza del tornillo tiene una rosca que encaja perfectamente sobre el orificio de la placa. Esto da a la fractura una mayor estabilidad y puede estar utilizada en distintos tipos de placas para distintos tipos de fracturas. Como ven en las diapositivas, fracturas de fémur distal utilizando una placa condilia bloqueada, la fractura de tibia distal también son bloqueadas y las fracturas de tibia proximal con un método de bloqueo. Estas placas bloqueadas lo que hacen es dar a la fractura una mayor estabilidad angular. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar el tratamiento de una fractura de cadera con un sistema de placas y tornillos llamado DHS, que corresponden a las siglas en inglés del Dynamic Hip Screw. Es un método de fijación muy utilizado para las fracturas de cadera, sigue siendo hoy por hoy una opción muy válida para este tipo de osteosíntesis en caderas. Otro método importante de osteosíntesis son los clavos endomedulares, que a diferencia de las placas que van apoyadas sobre la cortical externa del hueso, el clavo endomedular está diseñado para estar dentro del canal medular, fijados con tornillos a proximal y a distal, llamados cerrojos, y le terminan dando una estabilidad rotacional. Como ven en la diapositiva, hay distintos modelos de clavo endomedulares. Entre ellos tenemos el clavo endomedular de fémur, que tiene una cierta curvatura hacia posterior, respetando el retrocurvatum del fémur, clavos femorales con fijación a la cadera, llamados clavos de reconstrucción, y los clavos de tibia, que serían uno de los materiales más utilizados, donde ustedes pueden apreciar cómo cambia el ángulo o la curvatura del clavo endomedular adaptándose a la anatomía de la tibia. Así como teníamos un método de placas y tornillos para la osteosíntesis de una fractura de cadera, también contamos con un clavo endomedular para la fijación de este tipo de fractura, conocido con un nombre comercial como clavo gamma. El clavo queda a nivel endomedular y genera una fijación a nivel del cuello y cabeza del fémur y con un cerrojo a distal generando un control de rotación de la cadera.